él me trata discriminatoriamente. La mitad de nuestro territorio nos lo quitaron y nosotros estamos aquí legales, siendo que esta es nuestra propia tierra. Lo que son es unos mal agradecidos. Estamos viendo imágenes del señor quemando la bandera de Estados Unidos de América. Es un país libre donde uno se puede expresar como quiera. Si quemas la bandera mexicana en México, ¿puedes ir preso? Te llevan preso. Entonces vienes aquí a hacerte el guapo y a quemarla de aquí. Tú eres abogada. ¿Se puede quemar la bandera de Estados Unidos? La señora Rebeca me pidió, pues, que yo me lleve a la niña. No la quiero en mi casa a la bebé porque me la quiere meter en mi casa. Y no es la bebé, es él, es la mentira. Te expliqué. La procreó el por qué. siendo mi novio. Yo he hablado con Jonathan y le he dicho que lo mejor es que yo me lleve a la Soy niña. su papá. ¿Llevártela a Y dónde? ¿Qué has venido a declarar? A desenmascarar a esa sinvergüenza, a esa cuaima. Vete de aquí. Ubícate. Es Por que yo no favor, sé quién es sácala. ella. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay una frase anónima que dice: cuando la gente sale de su país, se convierten en la caricatura de los que se quedan. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Interesante la frase porque sí habla de la transformación que todos vivimos. He dicho antes. Y lo que llegamos a representar y cómo representamos a nuestra gente que se queda en nuestros países. Vamos a ver cómo se refleja esto en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Somos indocumentados en nuestra propia tierra, nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio y ahora llegan estas nuevas personas a sentirse los dueños de este país. Estoy viviendo con el enemigo dentro de mi propia casa. Me están volviendo loco y le voy a meter los carteles por la cabeza. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Carlos, tú eres el demandante de este caso. Dime quién es Cristian, por qué lo demandas y qué pides para resolver este conflicto. Sí, bueno, doctora, mi demanda aquí es para que desalojen de donde estamos viviendo ahora. Ya llevamos nosotros 8 meses viviendo en... ¿Pero qué relación tú tienes con él? Pues él es un amigo, yo lo conocí trabajando en un car wash y le dije que si nos íbamos a vivir juntos. ¿Como roommates? Como roommates, sí. Ok. Entonces hicimos el contrato, lo firmamos los dos. ¿Un contrato de arrendamiento? Exacto, sí, un contrato de arrendamiento. Y entonces ya llevamos 8 meses donde estamos viviendo ahora. Ya llevamos nosotros 8 meses viviendo en... ¿Pero qué relación tú tienes con él? Pues él es un amigo, yo lo conocí trabajando en un car wash y le dije que si nos íbamos a vivir juntos. ¿Como roommates? Como roommates, sí. Ok. Entonces hicimos el contrato, lo firmamos los dos. ¿Un contrato de arrendamiento? Exacto, sí, un contrato de arrendamiento. Y entonces ya llevamos 8 meses, pero de esa fecha para acá hemos tenido ya una cantidad de problemas. Lo principal, doctora, es de que él me trata discriminatoriamente. Se la pasa diciéndome que soy un indio, se la pasa diciéndome que yo estoy aquí sin papeles, un indocumentado. Yo no entiendo por qué, o sea, por qué esto, ¿no? Una vez yo llegué a la casa porque tengo un grupo, ¿no? Que es en pro de los inmigrantes. Entonces, nosotros tenemos nuestras pancartas, tenemos todo ahí en la casa y un día llegué y estaba todo roto, todo destruido ahí en medio de la sala. ¿Sí? Y entonces él me rompió todo y empezó con esto de que yo era un indio, de que yo era un ilegal, ¿no? Y de Sí, ahí pero dile las vino veces que todo. tú me has dicho a mí que ¿No? yo soy balsero y que soy un vago y que vine aquí en balsa y que yo esto y que yo lo otro. Cuéntale. Sí, pero bueno, esto es A ya ver, de... cuéntame algo. A ver, entonces tú sientes que tu compañero de habitación, de apartamento, discrimina, que la convivencia entre ustedes se ha convertido en algo belicoso, de pelea. ¿Qué más? ¿Qué otros problemas de convivencia han tenido? ¿Por cuánto tiempo es el contrato de arrendamiento? El contrato es por 2 años, nosotros llevamos 8 meses. ¿Y tú lo quieres romper?
Sí, yo lo quiero romper porque también a los 2 meses de nosotros estar viviendo ahí, de repente él llegó con un familiar suyo, ¿no? Sin decirme nada, nada más llegó y dijo, no, ve, esta es mi prima y va a estar viviendo acá por una temporada, fue lo que me dijo. Yo dije, bueno, ok, no hay problema. Sí, pero esa temporada ya tiene 6 meses, ¿no? Y no se va. Y Entonces, entonces... los papeles se han atrasado, tienes que esperar a que le lleguen los papeles, el permiso de trabajo y todo lo va a llegar ahí o donde tú quieres que se lo mande. Pero a ellos siempre les llegan los Tienes que papeles, esperar. inmediatamente ellos lo tienen y dice que no le llegan y que no le llegan. Su prima es escandalosa, se la pasa todo el día con el escándalo en la casa, con música, lleva a gente que yo ni conozco a jugar dominó y se la pasan toda la noche jugando dominó hasta las 3 de la mañana y con un escándalo, cuando uno tiene que trabajar. Es lo que no entienden, que uno cuando está ilegal viene a trabajar y no tiene los papeles, ¿no? Y no entienden Pero si esa nosotros nos parte. pasamos la vida trabajando, después que Y terminamos eso de te trabajar, luego molesta, un poco de dominó, nosotros nos gusta resientes dominó, ¿qué tú quieres que el yo haga? hecho de que el cubano consigue, de cierta manera, con más certeza, su documentación y otros inmigrantes no. Sí, no es igual, doctora, porque hay colombianos, hay nicaragüenses, salvadoreños, mexicanos. Por ejemplo, los mexicanos, nosotros estamos aquí, la mitad de nuestro territorio nos lo quitaron. Y nosotros estamos aquí legales, siendo que este es nuestra propia tierra. Y es algo que no entiende él. Me río porque No sé quién se la dio. es algo histórico No sé que quién se le ha dio la tierra a él. discutido tantas veces a través de la inmigración y la historia de este país, Sí. que todavía hay seres que piensan de esa manera. A veces me da un poco de risa, perdóname. Sí. Pero yo comprendo, o sea, tú sientes un poco de resentimiento hacia lo que mucha gente consideran que es un beneficio o un beneficio diferente al cubano, ¿verdad? Y yo creo que muchos inmigrantes no entienden el porqué de eso. Exacto, sí. Ok. Entonces, ¿algo más? No, eso es todo. Eso es todo, sí. Que rompa el contrato, que se vaya a buscar otro lugar y tú asumes el contrato de ese departamento. Sí, yo lo asumo y yo me hago responsable de ese Perfecto. contrato. Muy bien. ¿Cómo respondes, Cristian? Bueno, doctora, ante nada quiero decirle que yo no tengo nada en contra ni de los mexicanos, ni de ningún país. Pero le dices indio. En ocasiones se lo he dicho por las cosas que me ha dicho a mí. Me ha dicho balsero, que soy un vago, que vengo aquí a vivir del país. Yo no vengo a vivir del país ni de los beneficios. Eso es una ayuda que nos da el gobierno porque son cosas entre estados. Yo no tengo nada en contra de ellos. Ni de ellos ni de nadie. A mí lo que me molesta es que él me ha tratado muy mal en ocasiones, como mismo yo te dijo y como mismo yo le he dicho a él. Pero lo que más me molestó, doctora, como él le dijo que yo le rompí los carteles, en un momento se los rompí, en otro momento se los rompo a él en la cabeza, no se los rompo. ¿Por qué razón? Porque yo he sufrido mucho y sufrí mucho para llegar a este país. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta retomamos de cómo llegaste tú a este país. Ok. No se vayan, regresamos inmediatamente.